A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y caigo rendido a tus pies, caigo rendido a tus pies. Y en tu eterno amor nos sumergimos. Caigo rendido, caigo rendido, caigo rendido por tu amor, por tu eterno amor.
Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno poderlos saludar nuevamente. Damos gracias al Señor porque ha sido fiel con nuestra vida y damos gracias porque hemos pasado este tiempo de festividades al lado de nuestra familia, humanamente hablando. Gracias a Dios porque el Señor ha sido bueno y hemos podido pasar un buen tiempo, todo gracias a las misericordias del Señor. Quiero en este momento comenzar adorando al Señor con unas oraciones, y este día justamente es para darle gracias al Señor, para agradecerle por un año maravilloso que nos ha dado, un año 2020 que ha traído sus dificultades, sí, que ha traído sus problemas, sí, pero que nos ha edificado mucho y que nos ha enseñado cosas grandes para nuestra vida. Este es el último domingo del mes y pues a través de ello también podemos ver la gracia de Dios obrando en nuestra vida. Yo quiero que le agradezcamos, que la adoremos a través de algunas oraciones y usted allá desde su casa junto con su familia va a estar agradeciéndole al Señor también. Va a estar colocando ahí las acciones de gracia, también las peticiones si tiene, y de esa manera vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Yo lo voy a hacer de manera general, usted lo va a hacer allá desde su casa con las peticiones y acciones de gracias que tiene. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este momento. Gracias, Señor, por un año más de vida. Gracias, Señor, porque este año nos cuidaste, nos protegiste, nos guardaste, Señor, de todo peligro y de todo mal. Gracias porque nunca nos dejaste, Señor, y siempre tu mano poderosa estuvo sobre nuestra vida, ayudándonos en todo momento, Padre. Quiero agradecerte por cada una de las cosas que nos has regalado, a mí, a los hermanos de la iglesia, Señor, a las personas que nos ven, que nos escuchan. Gracias, Señor, porque tú nos diste, Señor, en este año tan difícil, todo lo necesario, nos cuidaste y sobre todo, Padre Celestial, nos enseñaste que tus planes son mejores que los nuestros. Gracias, Padre Celestial, por eso. Queremos, Señor, pedirte, colocar todas las necesidades de nuestros hermanos, de las personas que nos ven, que nos oyen, en tus manos, Señor, para que sea tu gracia poderosa, Señor, obrando nuevamente en nuestra vida en el año 2021 y que podamos, Señor, hacer tu voluntad, que nuestra vida esté sometida a ti. Te lo pedimos, Señor, confiando en que tú haces lo mejor para nuestra vida, agradeciéndote por este año. Te damos la gloria solamente a ti. Amén y amén. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor. Siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor? He soñado en el plan para al hombre salvar. ¿Quién sino el Señor? Limpiar al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes
Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Bien, hermanos, vamos a seguir adorando el nombre de nuestro Dios y lo vamos a hacer estudiando la palabra del Señor. Vamos a seguir con el tema que hemos venido estudiando, pero lo vamos a enfocar hacia el agradecimiento al Señor, hacia la adoración a Dios. Y justamente la historia de hoy nos va a hablar de eso, de cómo un hombre llamado Jacob es llevado por Dios a adorar. Ya más adelante les voy a dar bien el tema para que lo aprendamos. Pero vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 35. Génesis 35. Y vamos a leer del versículo número 1 hasta el versículo 7. Ahí va a estar la historia de hoy. Ahí va a estar contemplado todo lo que vamos a estudiar hoy. Mientras que vamos a estudiar la historia, vamos leyendo, vamos analizando los versículos y de esa manera pues también aprendemos lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Antes de eso, yo quiero que estemos orando, que le estemos pidiendo al Señor sabiduría para poder comprender su sagrado texto. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque nunca nos desamparas. Queremos en este momento, Padre Celestial, que tu gracia y tu Espíritu Santo esté sobre nuestra vida y que podamos entender lo que dice tu Escritura, Señor. Que Él esté controlando, el Espíritu Santo esté controlando este momento, Señor. Esté controlando nuestro corazón en estos momentos y que nos ilumine a encontrar lo que tu palabra quiere enseñarnos. Que la podamos aplicar también a nuestra vida. Te lo pedimos, Padre Celestial. Amén y amén. Y bien, el tema para esta mañana es el siguiente, escuche bien. Dios lleva a adorar a Jacob. Dios va a llevar a adorar a Jacob. Recuerden que estamos hablando de ese patriarca que el Señor pues ha usado en muchas ocasiones como ejemplo para enseñarnos grandes temas para nuestra vida, grandes cosas que podemos aplicar a nuestra vida. Y ahora el Señor va a llevar a adorar a Jacob. Y aquí hay algo interesante, hermano. Es el Señor el que nos lleva a adorar. Y no sé si a usted le ha pasado que de repente está en cierto sitio y empieza a cantar. Ya hablando del tema de la alabanza. De repente empieza a cantar o se le viene una canción no mundana, ¿no? Sino una canción cristiana con un sentimiento en su vida de querer darle gracias al Señor. De querer adorar al Señor en ese momento. O no sé si de pronto vienen textos a su cabeza, o no sé si de pronto viene ese deseo
de agradecerle al Señor, de orar, de leer su palabra. Todo esto, hermanos, proviene de parte del Señor. Y es el mismo Señor el que nos lleva a adorar. Porque recordemos que en nuestra vida, nuestro ser, si no depende del Señor, va a querer ir en contra de sus estatutos. Va a querer no honrar al Señor. O sea que el hecho de adorar también lo produce Dios en nuestra vida. Por eso en todo momento debemos estar, hermanos, en una buena relación con el Señor. Estar atentos también a lo que el Señor nos dice a través de su palabra, orarle y tener un tiempo de devoción con el Señor. Ahora vamos a explicar qué significa la palabra adorar, porque casi siempre que decimos adorar, inmediatamente pensamos que tiene que ver solamente con la alabanza. Y no, hermanos, adorar significa reconocer las cosas que Dios ha hecho para nuestra vida. Eso es adorar, reconocer el poder de Dios para hacer grandes cosas en nuestra vida. Y eso implica mucho, implica las alabanzas, implica la oración, implica la lectura, implica el poner en práctica la palabra, implica una vida de devoción. O sea, el adorar es que en todo momento yo esté reconociendo que lo que tengo, que las cosas que me suceden para bien de mi vida son gracias al Señor. Y que Él quiere formar en mí un buen carácter. Eso es adorar al Señor. Hermanos, y vamos a mirar cómo Dios va a llevar, en este caso, a Jacob a adorar. Vamos a mirar el versículo número 1. ¿Listo? Ahí se va a encontrar el primer punto de esta mañana. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Mire, lo primero que va a hacer el Señor, y ese es el primer punto de esta mañana, es que Dios da un mandato a Jacob. Dios le va a dar un mandato a Jacob, y ese mandato es de irle a adorar. O sea, Dios le va a instruir a Jacob a través de esa relación directa y personal que tenía con Jacob, de levantarse. O sea, tiene que levantarse, tiene que salir del lugar donde están. ¿En dónde están en ese momento? Recordemos la historia pasada. Él se reconcilia con su hermano Esaú y llega a un sitio llamado Siquem, que quedaba en Canaán. Eso quiere decir, está en un pueblo totalmente impío. El Señor le dice: tienes que salir de ese pueblo para hacer algo que yo te voy a mandar. Dios le ordena a Jacob ir a un lugar llamado Betel, o la ciudad de la luz como la llamaban anteriormente. Recuerden que Betel es el nombre que Jacob le coloca gracias a que Dios se le mostró en ese lugar cuando él estaba huyendo de Esaú. ¿Recuerdan esa historia del capítulo 28 donde Jacob está huyendo de Esaú? El Señor permite que caiga en un sueño y se le aparece a él. Dios le va a ordenar entonces que vaya ahí. La palabra Betel pues significa casa de Dios. En otras palabras, tú tienes que ir a ese lugar donde yo te aparecí, donde yo me mostré delante tuyo, para ir a hacer algo. Tienes que hacerlo. Tienes que ir a ese lugar para adorarme, para rendirme honores a mí. Y vamos a leer lo que sigue diciendo. Levántate y sube a Betel y quédate allí. Y escuche, y haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. O sea, haz un altar, adora al Señor ahí. En ese sitio debes adorar al Señor, en ese sitio específico. Yo quiero que tú lo hagas recordando entonces lo que sucedió en el pasado. O sea, Dios le recuerda su bendición ¿a quién? A Jacob. ¿Cuál era la bendición? Que él lo había cuidado, que él lo había protegido, que él había estado durante todo ese proceso en el cual Jacob había huido de su hermano Esaú, y que él, Jacob, había visto la bendición de Dios en la vida de él. Hermanos, el Señor nos recuerda también las bendiciones para nosotros, y todos los días lo está haciendo. Y aquí hay algo interesante. Eso quiere decir que el hecho de alabar a Dios, el hecho de glorificarle, es porque nosotros recordamos o debemos recordar las bendiciones que Él ha dado a nuestra vida. Noten que va de acuerdo a lo que
significa la palabra adorar. Recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y de esa manera glorificarle. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo a Jacob. Mira, que hace un tiempo yo me aparecí a ti, tú me hiciste un voto. Recuerden que él le hizo un voto y el Señor cuidó, no por el voto, escuche bien, no por el voto que hizo Jacob. El Señor cuidó porque era su plan perfecto para con la vida de Jacob. Pero Jacob hizo un voto y el Señor pues le recuerda también que debe adorarle. Le muestra todo lo que ha hecho a su favor. Hermanos, esa debe ser nuestra base de adoración. Recordar los hechos que el Señor ha hecho a nuestra vida y por eso agradecerle. En eso se basa la alabanza. Recordar lo que el Señor ha hecho y cantarle, adorarle por su grandioso poder. En eso se basa la oración. Recordar que Él es poderoso para hacernos descansar, ir a Él. En eso se basa la lectura de la palabra. Recordar que Él ha dejado su palabra para que nosotros vivamos bien y de esa manera leerla. Y en eso se basa también la ofrenda, hermanos. La ofrenda, como ya lo he dicho anteriormente y también lo ha contemplado la Biblia así, es recordar las bendiciones que el Señor me ha dado y de esa manera yo darle lo que a Él le pertenece. Decirle, Señor, gracias porque me has dado esto y yo te voy a dar lo que te corresponde. Hermanos, es de acuerdo a como hayamos prosperado, ya en este caso, ¿no? O sea, es recordando que Dios nos ha dado prosperidad y que por eso debemos dar una ofrenda. No todo lo contrario, como hacen algunas personas. Yo doy la ofrenda para que Dios me bendiga. No, es el contrario. Dios ya me bendijo y yo por eso voy a glorificarle a través de la ofrenda. Eso también hace parte de la adoración. Y Dios le da ese mandato a Jacob con el objetivo de que vaya a adorarle. Hermanos, Dios es muy grande para nuestra vida. Inclusive nos lleva a adorar su santo nombre. Y en segundo lugar, quiero que veamos lo siguiente. Vamos a leer el versículo número 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Qué va a hacer en segundo lugar Jacob? Obedecer el mandato. Jacob va a obedecer. Ese es el segundo punto. Jacob obedece el mandato de Dios. De una vez lo va a poner en práctica. Aquello que Dios le ha establecido, Jacob va a hacerle caso. Es lo mismo con nosotros, hermano. El Señor nos manda a adorar. Nosotros también debemos hacerle caso. Miren qué sucedió al hacerle caso, al obedecer el mandato. Jacob dio a su familia a cambiar. Y aquí es interesante, los padres de familia que me están viendo, los varones que me están viendo, hermanos, qué importante es que nosotros como hombres guiemos bien a nuestra familia. Mostremos primero el cambio en nosotros para que luego nuestra familia nos pueda seguir. Eso es lo que va a hacer Jacob. Va a mostrar que Dios ha hecho maravillas en su vida y que Él le va a agradecer y por lo tanto su familia se siente con la obligación, digámoslo así entre comillas, con el privilegio más bien, de ir a adorar también al Señor. Su padre lo está haciendo, el guía espiritual lo está haciendo, por lo tanto su familia lo va a seguir. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿En qué va a guiar Jacob a su familia? Para cambiar. Lo primero que le dice es que quiten los dioses ajenos que hay entre ellos. O sea, Jacob lo primero que va a hacer para obedecer el mandato, para guiar a su familia, es que ellos deben quitar todos los dioses que tenían. Recordemos entonces que las esposas de Jacob, Lea y Raquel, regresaron de donde su padre con algunos ídolos que él tenía. Recordemos que esos ídolos representaban también el poder en la antigüedad. Entonces, Raquel y Lea se robaron esos ídolos con ese objetivo, pero estaban ahí. Inclusive creo que posiblemente le rendían algún tipo de respeto a esos ídolos. Entonces Jacob dice, no, tenemos que quitar esos ídolos, tenemos que arrebatarlos, quitarlos de nuestra vida, porque vamos a ir a adorar al Señor. Hermanos, aquí hay algo interesante, algo que nos va a servir mucho, y es que antes de adorar al Señor tenemos que quitar los ídolos de nuestra vida, porque recordemos que es reconocer al Señor primero que cualquier otra cosa el hecho de adorar. Entonces, ¿qué tipo de ídolos tenemos hoy? Tal vez ya no tengamos esos muñecos, pero ahora tenemos otro tipo de ídolos, hermanos.
Y esos ídolos nos están quitando el tiempo de adorar al Señor. ¿Cuáles ídolos? La televisión puede ser, el WhatsApp puede ser, el Facebook, bueno, todas estas cosas, YouTube, todas estas cosas que no son malas en sí, pero que muchas veces las volvemos ídolos por estar dedicándole el tiempo que le corresponde a Dios a esas cosas, hermanos. Por lo tanto, debemos ir apartando poco a poco de nuestra vida esas cosas que no nos convienen, esos ídolos, hermanos. Un familiar también se puede convertir en un ídolo. El trabajo, hermanos, el trabajo se puede convertir en un ídolo. No vivo sino solamente para el trabajo, inclusive pierdo la oportunidad de adorar al Señor solo por el trabajo, hermanos. Eso no es lo que agrada al Señor. Ahí el trabajo se ha convertido no en una bendición, sino en un ídolo que yo estoy sirviendo en todo momento. Y por último, el dinero, hermanos. El dinero. El dinero que muchas veces se convierte en ídolo. ¿Por qué? Porque nos duele utilizar ese dinero como Dios manda. ¿Para qué Dios nos da dinero, hermanos? En el caso de las personas que ganan muchísimo, bueno, y también en el caso de los que ganan poco. ¿Para qué el Señor nos provee? ¿Para qué el Señor nos da cosas? Primero, pues para nuestras necesidades. Y segundo, para bendecir a otras personas. Para bendecir a otras personas. Para poder ayudar a otras, a nuestro prójimo, a la persona que lo necesita. Para eso es el dinero, hermano. Pero a veces nos aferramos al dinero, lo guardamos y pensamos que eso nos va a dar seguridad. Y pensamos que el dinero es el que nos respalda. Cuando si no hubiera sido por Dios, nada de eso hubiéramos tenido. Inclusive cuando vamos a dar ofrenda, nos cuesta, hermanos, dar ofrenda. Porque vemos el dinero como eso, como un ídolo. Cuando yo veo que el dinero es un regalo de Dios para mi vida, que es el Señor el que lo ha provisto, yo doy, hermanos, una ofrenda con alegría, una buena ofrenda. Lo doy así porque yo sé que eso viene de parte del Señor y que no es el dinero el que me hace fuerte, el que me hace tener una buena esperanza, es el Señor. Detrás de esa provisión está mi Dios eterno. Entonces quitemos esos ídolos, hermanos, y adoremos al Señor con todo lo que somos. Y también vamos a mirar lo que sigue diciendo. Y limpiaos y mudad vuestros vestidos. O sea, cambien totalmente, santifíquense, transformen su vida. ¿Por qué era el hecho de mudar los vestidos y de limpiarse? Porque se habían contaminado con muchas cosas de idolatría. Recuerden que la idolatría usaba ciertos agüeros en ese entonces, el paganismo, el hecho de adorar a otros dioses. Utilizaban ciertas cosas en su cuerpo, ciertas prendas, y por eso dice el hombre de Jacob que tienen que quitarse esas prendas, porque eso representa el adorar a otras cosas. Ahora tienen que adorar al Dios verdadero, así como yo lo voy a hacer. Y quitaron todas esas cosas, se limpiaron, quitaron de pronto todas las cosas que tenían de esa vida. Y levantémonos y subamos a Betel. Escuche, está guiando a su familia a adorar. Tenemos que ir allá a Betel porque Dios lo mandó para hacerle un altar al Señor, para adorar al Señor. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Noten, le recuerda a su familia que en el día de la angustia, en el día difícil, en el día que él estaba huyendo, Dios estuvo con él, hermanos. Lo mismo debemos recordar cuando vamos a adorar, que Dios estuvo con nosotros. Y nosotros como varones mostrarle eso a nuestros hijos. Hermanos, cuántas enseñanzas. Yo recuerdo cuando era niño, mi papá me dio muchas enseñanzas, muchos ejemplos de cómo el Señor lo había ayudado en momentos difíciles. En una mordedura de culebra que tuvo cuando estaba enseñando por allá en una vereda. Muerte de su hermano inclusive, donde Dios mostró su gracia con él. Y eso, hermanos, yo aún lo recuerdo como buenas historias, pero sobre todo como el hecho de que así como mi padre vio esa misericordia de Dios en la vida de él, yo también he visto al Señor. Me ha cuidado de tantas cosas, hermanos, y yo creo que usted también lo ha visto. Y usted debe transmitirle eso a sus hijos, para que ellos vean que es importante adorar a Dios por todo lo que hace en nuestra vida. Y dice, y ha estado conmigo en el camino que han dado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina
que estaba junto. Hermanos, notemos lo que Jacob logró que su familia entregara todas las cosas, cambiara su actitud, porque fue un hombre devoto también. Hermanos, debemos hacer nosotros también lo mismo. Y noten que habían hasta zarcillos, ¿no? Cosas que se colocan en las orejas como aretes, que identificaban entonces la oración a ciertos ídolos. Eso significaba en ese entonces esas costumbres. Y pues sus hijos obedecieron, y eso fue de bendición también para sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios cuidaba a Jacob y a sus familias. Y salieron, escuchen bien, sale la familia con el propósito de ir a adorar. Y el temor de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Noten, aquí Dios estaba cuidando a Jacob y a su familia para que obedecieran el mandato. ¿Por qué? ¿Por qué esto, hermanos? Porque en ese entonces eran pueblos o tribus, digámoslo así, que eran nómadas. Y casi la mayoría, al ser paganas, les gustaba robar y hacerle daño a las personas. En este caso a las mujeres o a los niños, porque eran pueblos depravados, hermano. Entonces el Señor hizo caer sobre ellos, sobre esos pueblos, terror, miedo, para que no persiguieran a Jacob. O sea, de alguna manera el Señor protegió la vida de Jacob y su familia. El Señor es grande, hermanos. Cuando tenemos el propósito de adorarle, Él hace todo para que nosotros le podamos glorificar. Así que no hay excusa, hermano. No hay excusa de decir, no, llegué, no lo pude hacer porque estuve cansado todo el tiempo, no lo pude hacer porque esto me lo impidió. No, hermano. El Señor está contemplando todo para que nosotros lo hagamos. El Señor inclusive nos cuida. Este año 2020 es para que le adoremos, porque hemos visto la misericordia de Dios también en nuestra vida. Todos los días de nuestra vida, hermanos, la salvación es evidencia de ello también. Y Dios cuidó a Jacob y a su familia de esa forma, infundiendo terror en los habitantes de los pueblos cercanos, ni para que los robaran, ni para que les hicieran daño. Y llegó Jacob a Luz. Recuerden que el antiguo nombre de la ciudad Betel era Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, aquí aclara, él y todo el pueblo que con él estaba. Escuche, toda la familia llegó, toda la familia fue con Jacob, y de esa manera Jacob cumplió la orden de Dios. Escuche bien, no vaciló, no tuvo temor, porque Dios estaba con él. Adoró a pesar de que era difícil, fue a esa ciudad, cumplió el mandato de Dios, y de esa manera glorificó el nombre de Dios. Y el versículo 7 dice, y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano Esaú. Ahí cumple la promesa de edificar entonces el altar, recordando lo que Dios había hecho a su favor, adorándole a Dios porque él lo había cuidado de su hermano Esaú, hermanos. Grande lo que el Señor ha hecho. Y me gusta el nombre que le coloca, el Betel, Dios de Betel. La palabra él significa Dios, Dios de la casa de Dios. Tremendo, ¿no? Dios de esa ciudad y de todo el mundo. Hermanos, Dios es grande. Glorifiquémoslo. Quiero concluir con eso, que usted le glorifique, que usted le adore con su vida. Él lo está llevando a hacerlo. No ponga obstáculos, no ponga excusas, no tenga ídolos en su vida. Despójese de todo eso y agradézcale a Dios por las bendiciones que le ha dado. Vamos a orar, vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios a través de ello, y vamos a pedirle al Señor que sea Él ayudándonos, hermanos, a cumplir esto, a cumplir el hecho de adorarle así como Jacob lo pudo cumplir. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este momento. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque tú nos has dado todo para nuestra vida, Señor, nos has bendecido. Queremos en este momento, Señor, adorarte, glorificarte y también aprender a hacerlo todos los días, con todas las cosas que tú nos regalas. Familia, tiempo, trabajo, dinero, Señor, todas estas cosas son para ti, son para glorificarte. Te pedimos, Señor, que siempre nos muestres eso, nos coloques eso en nuestra mente a través de tu palabra. Te lo pedimos, Padre Celestial. Amén y amén. Y amigo, tal vez usted no ha tenido la oportunidad de adorarle.
lo primero que debe hacer antes de adorarle es entregarle su vida a Él. El Señor le está diciendo hoy que usted no puede hacer nada para cambiar, que usted por sus fuerzas no puede hacer nada para ser diferente. Usted es una persona que le ha fallado a Él, pero aún así Él quiere cambiarlo, Él quiere hacerle una nueva criatura, Él quiere que usted nazca de nuevo, reconozca su pecado, entréguele su vida, dígale: Señor, no puedo más, haz tú el cambio, transfórmame, y Él va a hacer la obra en usted. Es la invitación que le hago hoy en el último domingo del 2020. Dios los bendiga, hermanos, que tengan un excelente año 2021 y que la gracia del Señor siga estando en su vida. Bendiciones.